hoy aquí en Mar del Plata. La verdad que cómo surgió la idea de plantear que la cumbre se hiciera en Mar del Plata fue casi de casualidad. ¿Cómo no estar en ese contexto, digamos, del lado de la resistencia cultural latinoamericana? Donde el planteo era la contracumbre de no al ALCA y nosotros hablábamos de fuera Bush, de que Bush no pise el territorio. Y sin duda es uno de los grandes hitos, no solo de la historia de la lucha popular de Mar del Plata, es uno de los grandes hitos de la ciudad. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. ALCA, ALCA, al carajo. Yo tenía en ese entonces en la municipalidad un secretario privado, Aníbal Drago, con quien arrancábamos el día muy temprano de la tomiedad leyendo los diarios en papel, por supuesto. Y en esa lectura a las 7 de la mañana, en mi despacho, vemos que Argentina había sido designada para ser sede de la Cumbre de las Américas. Y fue Aníbal quien me dijo, ¿te parece que la pidamos para hacer en Mar del Plata? Honestamente lo eché en ese momento, con todo lo que pasaba en Argentina y en Mar del Plata particularmente, pensar en una Cumbre de las Américas era una locura. Pero reconozco que al mediodía lo llamé para tomar otro café y ya le pregunté, ¿y cómo la pediríamos? Yo me comuniqué con el presidente de aquel entonces, con Néstor Kirchner, me dijo, bueno, jugátela y participá, a ver qué pasa al final. Y llegamos a la definición pensando que no íbamos a tener éxito, porque llegamos contra Bariloche. A Bariloche su vocero no era el intendente de Bariloche, era Miguel Ángel Pichetto en aquel entonces, hombre fuerte de Kirchner en el Senado, y con Córdoba, cuyo vocero no era el intendente, sino el gobernador de la Sota, un gobernador con mucho peso en la Argentina. Y a Mar del Plata la representaba yo, el intendente. No me acompañó en el pedido nadie más que la ciudad, digamos. Con lo que nuestras expectativas eran moderadas. Yo había construido una relación muy cercana con Kirchner, la verdad que una sólida y muy linda relación, y me sorprendió un día llamándome por teléfono diciendo, bueno, acabo de decidirlo, venite mañana a Buenos Aires, que anunciamos que Mar del Plata va a ser la sede de la Cumbre de las Américas. Y ahí, bueno, tuvimos un enorme halago, una gran alegría y se disparó el infierno. Había que preparar la cumbre. Empieza a crecer un movimiento popular que se decide a manifestarse ampliamente en Mar del Plata. Viajan de distintos lugares del país, mucha gente desde Buenos Aires, pero también de otros lugares del país, también desde otros países. Y claramente había un unificador, ¿no? Que era esto, enfrentar a Bush y a la política de Estados Unidos, enfrentar el ALCA. Y lo maravilloso era que se hacía desde distintos puntos de vista, desde distintas tradiciones, de distintas agrupaciones. Y eso se vio en el territorio, ¿no? Hubo una gran marcha por la Avenida Independencia que llegó al estadio, ¿no? Y que fue el gran acto de la Cumbre de los Pueblos, ¿no? Con Chávez hablando, con la presencia de Evo Morales, de Silvio Rodríguez, de otros artistas, un montón de... el Maradona, ¿no? Fue el gran acto de la Cumbre de los Pueblos, pero también estaba puesta acá en el mismo predio, ¿no? Donde estamos haciendo la entrevista, había una carpa que también tenía actividades constantes, ¿no? De los pueblos originarios, los movimientos de mujeres, de los trabajadores, artistas independientes, ¿no? Donde permanentemente había actividades y expresiones. Se dio también lo de la Plaza Italia, por ahí menos conocido, pero muy importante, muy significativo. La Plaza Italia del Puerto recibió, ¿no? A Manu Chao y una línea más autonomista, más independiente, con tradiciones de izquierda, que planteó un acto autónomo, ni la Cumbre de las Américas ni la Cumbre de los Pueblos, sino la autonomía de los pueblos para buscar una alternativa incluso distinta a la que estaban proponiendo lo que después se va a conocer como los gobiernos progresistas, ¿no? Un acuerdo
no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Por el contrario, como en otras latitudes, está allí el testimonio de la Unión Europea. Los acuerdos de integración comercial deben contemplar salvaguardas y compensaciones para que los que sufren atrasos relativos, de modo que el acuerdo no potencie sus debilidades. Ese es un modo no solo aceptable, sino fundamentalmente viable. La cumbre de las Américas se daba en el Hermitage con todos los presidentes, pero esa contracumbre iba en sentido contrario hasta donde estaban esos presidentes para meterse en un estadio a debatir. Que está muy bien debatir, que está muy bien discutir, pero como a veces decimos, al fascismo, en el caso de ese momento encarnado por Bush, no se le discute, sino se lo combate. Había que dar una respuesta de magnitud y es lo que se construyó y es lo que se logró y es lo que popularmente se llevó a la práctica. Por eso que hubo un tercer escenario tratando de poner sobre la mesa las mejores raíces de la lucha, de la combatividad, de la expresión de pelea contra el terrorismo concretamente, que era encarnado por Estados Unidos en ese momento. Y ese tercer escenario fue la movilización que se da desde Juan B. Justo de Independencia hacia las vallas que estaban en Colón y Santa Fe por esa zona. ¡Vos sos el terrorista! Solo el amor consigue encender lo muerto. Sin duda fue un momento, un quiebre cultural en la ciudad y también para nosotros como artistas comprometidos con un montón de cuestiones sociales, también fue un quiebre en lo personal. Esa primer proclama nos pone en un lugar de cara a una construcción de una América posible, una Latinoamérica muy unida. Si bien no teníamos certeza a dónde iba, qué es lo que iba a pasar después de eso, pero en ese momento en particular era como que nos rebrotaba una cosa que muy cercana en los 90 veníamos padeciendo de manera muy hostil y tampoco estábamos tan lejos de esa memoria viva de lo que fueron las dictaduras en Latinoamérica. Entonces había un algo adentro de cada uno que rebrotaba con una fuerza muy particular. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto. Pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. Ya tú hablabas del neoliberalismo, las privatizaciones. Hablemos de empleo, pues. Uno de los efectos más perversos de la era neoliberal. Bueno, si no, veamos el caso de todos nosotros. Las privatizaciones, inmediatamente desempleo, inmediatamente por la eficiencia económica, la flexibilización de las normas laborales, eliminación de prestaciones sociales, de reconocimiento a las luchas de los trabajadores de un siglo, se los borraron del mapa con los acuerdos aquellos con el Fondo Monetario Internacional, las llamadas políticas de ajustes estructurales, veneno, verdadero veneno para nuestras economías y para nuestras sociedades. Bueno, parece que la geopolítica y las políticas de turno nos traen bien firmemente, con convicción, esas memorias, ¿no? Las luchas del 2005 contra el ALCA forman parte, ¿no?, de ese reservorio de la lucha popular que dice, bueno, luchando se puede enfrentar al imperialismo, a Bush, y se puede ganar. I can't understand why people would I guess I can understand it. It just doesn't make any sense to me. Why you wouldn't want to have access to U.S. markets. Trade agreements reduce barriers and tariffs. That's what they do. That's why you have a trade agreement. They don't make it harder to access markets, they make it easier to access markets. And why wouldn't people want to access our vast market? I don't know, it's beyond me. Me parece que fue un punto de inflexión en la región, más allá de todo lo que pasó en estos 20 años de idas, vueltas, cambios de tendencias y demás. Fue la primera vez que los países de Sudamérica lograron reunir
fuerza y votos necesarios como para parar un esquema que a mí, la cercanía al desarrollo de la cumbre, me permitió entender y advertir y poder hablar con gente del gobierno nacional en el día a día, cierta mecánica que se da en nuestro continente. Estados Unidos viene con un montón de países alineados que funciona como, construye casi una mayoría automática. La verdad, esto dicho con todo respeto y sin ofender a nadie, uno más de una vez se pregunta por qué Santa Lucía es un país, una isla chiquitita, o Aruba puede ser un país, o etcétera, 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 con un voto igual que Brasil o que México al momento de tomar decisiones en el continente. Bueno, ahí lo entendí bien. Todo ese universo de pequeños conglomerados votan automáticamente alineados con Estados Unidos. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Y al menos en nuestra memoria vital es el acontecimiento político y cultural más importante de los últimos 30 años, ¿no? Estudiando la historia de la ciudad es difícil también encontrar un acontecimiento de esta magnitud, ¿no? Por la convocatoria, por lo que se estaba discutiendo a nivel latinoamericano, ¿no? Condensó muchísimas cosas esa jornada, ¿no? La presencia de Bush y de los otros presidentes, ¿no? La llegada de distintos dirigentes gremiales y políticos. Me acuerdo cuando nosotros vimos al Perro Santillán, ¿no? Marchar por las calles de la ciudad. Para nosotros era ver la historia nacional y latinoamericana caminando en nuestras calles. La respuesta colectiva ante este individualismo necio, digamos, y absurdo, ¿no? Nosotros reivindicamos absolutamente todas las acciones que hicimos ese día y en lo previo, porque entendemos que es la manera que los pueblos nos tenemos que manifestar frente a la atrocidad del enemigo. Pertenece al conjunto de la ciudadanía, se hayan manifestado o no, hayan estado a favor, en contra o en situaciones intermedias, es un hito en la historia de la ciudad porque nos pertenece como marplatenses, ¿no? Es parte central de nuestra historia. Los pueblos de América enterramos al Alca. Hoy, aquí en Mar del Plata,